estamos en un nuevo programa de Rasca la Cáscara. Estamos en la 107.7 de Uniradio. También estamos a través de YouTube. Nos pueden seguir a través de YouTube en vivo. Y obviamente este episodio, si lo estás escuchando después, también estará en Spotify y en todas nuestras plataformas, como le gusta decir a este pulpo tecnológico que nos ofrece todas estas posibilidades. Qué lindo. Estamos con Javier Massa. Javier Massa es licenciado en Filosofía de la Universidad de Montevideo y magíster en Comunicación con énfasis en Recepción y Cultura de la Universidad Católica. Desde el 2023 es el director del Departamento de Humanidades y Comunicación de la Universidad Católica. Además, Javier lo pueden haber escuchado muchas veces en Océano FM y también en Radio Mundo, porque ha tenido sostenidas participaciones a lo largo del tiempo. Y acá el dato de color: es actor y ha sido docente de combate escénico. Sí, señor. Sí, bienvenido, sí, Javier. Bien. Gran dato de color, ahí calculo que hay infiltrados. Siempre hay infiltrados. Siempre hay infiltrados. Pará, ¿qué es combate escénico? Es una disciplina que básicamente trata de coreografiar escenas de violencia de todo tipo para teatro y para cine. Sí, o sea, es como la parte específica de la actuación que requiere el combate físico. Claro, que requiere... Es literal. Es literal, sí, a ver, que requiere saber algunas técnicas de manejo de armas o de manejo de movimientos físicos para simular que está ocurriendo allí una escena de violencia, ¿no? Pero no tiene nada que ver con la filosofía, por decirlo de alguna manera. Nada que ver con la por las dudas, filosofía. porque capaz ahí Nada que ver. Igual he aprendido como a tender puentes entre mis dos formaciones, la de filósofo y la de actor. Igual te digo que esta última no he llegado todavía, pero nunca digas nunca, ¿no? O sea, estoy tentado a preguntarte si fuiste doble de acción de alguna película famosa o algo de eso. No de ninguna película famosa, pero supimos hacer algunas escenas de riesgo en algún momento, bajo algún riesgo también real, así que sí. ¿De alguna película no, comerciales y algunas películas de clase J de países, países europeos venían a filmar muy seguido acá a Uruguay. Bien, estamos con Javier porque en realidad, más allá de su obra, digamos, como docente, en este caso del Departamento de Humanidades y Comunicación de la Universidad Católica, tenés un vínculo personal con un personaje o un docente. Le digo personaje porque él tiene toda una estética muy extravagante, que se llama Eric Sadin, que es un francés que ha trabajado estos temas que el audio fue intentando disparar, digamos, de cómo va penetrando y los problemas que genera la tecnología en nuestras vidas. Y nosotros ya en el programa anterior que hablamos de tecnopesimismo, tecnooptimismo, Eric Sadin claramente es un tecnopesimista, ¿no? Sí. O sea, podemos catalogarlo como el más tecnopesimista de todos. ¿Cómo es tu vínculo y por qué te acercaste a la obra de él? Que no me escuche él y que no nos escuche él decir esto porque se va a enojar, pero sí, definitivamente. A ver, incluso alguien podría decir que es casi una especie de neoludita en el buen sentido del término, si se quiere, y tengo el gusto de ser muy muy amigo de Eric, a pesar de que incluso como en términos, si se quiere, filosóficos, tenemos varias diferencias, y creo que es muy interesante la amistad que tenemos, porque cuanto más diferencias tenemos, más afianzamos nuestro vínculo, si se quiere, como dialéctico. Así que en ese sentido, sí, digamos, yo me dedico también a hacer filosofía de la tecnología. En este momento estoy en pleno proceso de doctorado en este mismo tema, y yo tengo una postura bastante distinta a la de Eric, y está bueno decir que también a mí me ha hecho muy bien el diálogo con él constante, ¿no? Porque tiene eso, ¿no? O sea, por lo menos, no sé, mi acercamiento es más de un lector, tal vez todavía sin demasiado estudio y reparo, pero realmente ayuda mucho que haya una postura tan claramente cortante, negativa. Ayuda mucho a pensar porque está muy documentado, está muy, muy bien elaborado su discurso, y eso es fundamental, ¿no? Sí, a ver, para mí lo interesante del discurso de Eric es que no es un discurso que se radicalice sin razones.
Entonces, cuando uno lo viene leyendo a lo largo del tiempo, yo lo vengo leyendo sostenidamente, incluso antes de conocerlo personalmente, ya lo venía leyendo sostenido en el tiempo, y uno va viendo la evolución del pensamiento del filósofo en este caso, ¿no? Y primero decir que es interesante poder seguir la evolución de un pensador contemporáneo en tiempo real, por decirlo de alguna manera, y además en mi caso tener la posibilidad de irlo comentando con él por el costado, ¿no? Porque por más de que mucho le pese a él, la mayor parte de las conversaciones que tenemos son vía WhatsApp y audios de que nadie se entere. 4 o 5 minutos cada uno, ¿no? Pero sí, seguimos, o sea, el vínculo lo mantenemos mucho por ahí. Y él viene en un proceso en donde viene, digamos, podríamos decir, como viendo una serie de cosas en el desarrollo de la tecnología, y a medida de que van pasando cosas y él sigue pensando en la línea en la que viene pensando, hay como una especie de retroalimentación entre el desarrollo tecnológico que se viene dando a nivel, si se quiere, como más de la industria, ¿tá? Y muchas cosas que él ya viene pensando y ya venía pensando, y ahí se da como una especie de mezcla que es una cosa como medio rara entre un proceso en el cual muchas veces se lee a pensadores como Saden o también incluso como a Jaron Lanier en Estados Unidos, que también es un neoludita interesante de leerlo. Se lo lee casi como en clave futurista, ¿no? Y en clave predictiva, ¿no? Y yo creo que en realidad no es el propósito leerlo desde ese lugar. No es que uno va a leer a Saden y va a decir, mirá cómo acá él ya te está diciendo lo que va a pasar, y si pasa o no pasa dentro de 1 año y medio, 2 años, 4 o 5, vas a poder venir con la libretita y decirle, mirá, che, dijiste que no es el propósito. Las soluciones no son el fuerte de su obra, como buen filósofo, supongo, de alguna manera. A ver, yo creo que el mejor propósito y digamos, el mejor objetivo de su obra, y cuando estuvo la última vez que hizo su conferencia en la Universidad Católica, en el aula magna, yo lo introduje de esa manera diciendo, es un pensador que te hace hacer muy bien el ejercicio del pensamiento crítico en torno a la tecnología. Es un pensador que te interpela, que busca generarte preguntas, que es provocador en ese sentido, dice cosas que muchas veces te pueden poner incómodo, y de hecho creo que lo comentábamos fuera del micrófono, vos estuviste en la conferencia, sí. y eso pasaba, ¿no? En un tiempo que él provocaba mucho a la audiencia en el discurso, y a la audiencia que lo está escuchando, si no lo vio acá en Montevideo, les recomiendo que lo busquen en YouTube, que hay varias conferencias de él online, que van a ver que él tiene como este dispositivo, ¿no? de provocar a la gente, y en ese sentido eso también es bien propio de la filosofía, de alguna manera como romperte un poquito, pincharte un poquito la burbuja, decirte, che, mirá, vamos a pensar un poquito sobre estas cosas, y eso él lo hace muy bien, y si uno lo viene siguiendo, va viendo que hay algunas líneas claras de pensamiento en su obra que se continúan, se profundizan, se ramifican, y uno puede ir como estableciendo los vínculos entre sus distintos libros, que justo los tenemos casi todos acá, creo que todos, los cuento. Capaz que sí. Javier, yo te iba a preguntar eso que vos decías recién, respecto a esto de poderlo discutir un poco en tiempo real, pero directamente por tu contacto cercano con él. Pero a mí también una de las cosas que me genera como súper interés, y que no siempre es sencillo, es cómo hay mucha de los temas a tratar y a filosofar respecto a él, están también muy actualizados. O sea, hay como una cosa ahí también de ir... Está bien, yo creo que si la filosofía está mirada desde un lugar más macro, muchas veces uno puede encontrar actualización temática en cada una de las... Pero en este caso también hay cosas como específicas,
eso también como, no sé, la pregunta capaz que ahí iría es cómo se logra eso, que a veces es como mucho más complejo, o sea, hay que tomarse un tiempo, después reflexionar en torno a... Sí, súper interesante la pregunta, porque de hecho es un poco ir también a contrapelo de una tendencia natural que tiene la filosofía. De hecho, Hegel, ¿no?, tiene la famosa imagen de que el búho de Minerva, ¿no?, digamos, vuela después de la noche, ¿no?, vuela en la noche. Porque justamente esa imagen habla de esto, de que la filosofía muchas veces viene a conversar o viene a aportar algo, digamos, cuando el polvo ya se asentó, ¿no? Entonces, cuando el polvo se asentó y vos tenés un panorama, es que ahí podés mirar con más claridad. Cuando estás en medio de la polvareda, efectivamente, la capacidad reflexiva no es aconsejable. Salvo, y acá viene la salvedad un poco, porque en esto a mí me pasa lo que le pasa también a Eric, en esto de estar pensando sobre la tecnología, te obliga, sobre todo en el mundo en el que vivimos, a que tenés que estar al tanto de qué es lo que está pasando. O sea, difícilmente yo pueda ser un filósofo de la tecnología relevante si vos me preguntás, che, ¿qué te parece la inteligencia artificial? Y yo te digo, mirá, ni idea de la inteligencia artificial, la verdad, no he leído mucho sobre el tema. Y bueno, vas a decir, no, mirá, entonces empezá a dedicarte a otra cosa y tendrías razón, ¿no? Vuelvo también a comentarles esto de decir, es cierto que hay mucho de novedoso en el desarrollo tecnológico, pero también es cierto que cuando uno empieza a trabajar sobre esto, uno empieza a ver que también hay muchas constantes. Claro. Y que, salvo honrosas excepciones, casi siempre las constantes se mantienen y mucho, y salvo algunas excepciones muy puntuales, las innovaciones que parecen aparecer todo el tiempo no son efectivamente tan innovadoras y por lo tanto tan disruptivas como parecen ser, ¿no? Creo que si ahora después vamos a hablar de inteligencia artificial, la inteligencia artificial en este sentido es un gran ejemplo de efectivamente darse cuenta, a ver cuán disruptivo y cuán innovador es esto, y también poder empezar a separar las cosas, ¿no? Ahí. Está buenísimo esto que decís, Javier, porque creo que leyendo a Sadin y pensando estos temas de inteligencia artificial, siempre es muy difícil decir, bueno, ¿qué es lo nuevo de todo esto? Porque digo, la historia de la humanidad, esto le ha pasado muchísimas veces y tal vez en otros tiempos la vara estaba en otro lugar, etcétera. Creo que no sé si opinás lo mismo y te lo pregunto. Hay una clave que pega Eric Sadin, que es en lo decisional, digamos. Hay un aspecto que tiene que ver con qué es lo nuevo de la inteligencia artificial, y él se ocupa bastante de hablar, es en el aspecto de lo decisional. Ya no es alguien que, no es una tecnología que uno la va a usar, va a cooperar, digamos, está trasladando, digamos, algo muy humano que es una decisión a algo que funciona de una manera que a su vez es opaca. Digamos, eso es realmente algo central en el pensamiento de él, ¿o? Sí, clarísimamente sí. Es algo central. Efectivamente está muy presente en su obra desde su primer libro, el de el finito, perdón, el finito exactamente, acá, la humanidad aumentada. La humanidad aumentada. El de la humanidad aumentada, que se consigue todavía en Plaza. De hecho, en la última, cuando estuvo en la universidad, estaban todos. Y ahora Caja Negra volvió a hacer una tirada porque se lee muy bien este primer libro con su último libro, que es el de La vida espectral. Entonces hacen muy buen tándem estos dos libros, a pesar de los años que los separan, ¿tá? Y si alguien quiere, se lee en el medio el de la inteligencia artificial, el desafío del siglo. Ahí es como hay una especie de trilogía entre estos tres libros que van sobre todo sobre la inteligencia artificial. Pero en este primer libro, él ya habla de esto, de, digamos, la influencia que la inteligencia artificial empieza a tener sobre los procesos de toma de decisiones a nivel, te diría casi, a nivel personal seguro, incluso a veces casi a nivel íntimo de las personas, y digamos, y sobre todo muy, muy, muy descentralizado, individuo a individuo,
que ahí es donde efectivamente está la novedad, ¿no? Porque uno podría decir, ¿es novedoso que los sistemas de información influyan sobre las decisiones de los individuos? O sea, ¿es una novedad del siglo XXI esto? Y no. No. La televisión en el siglo XX. Exactamente, los diarios, ¿no? La prensa, la radio, ¿no? O sea, ahí hay efectivamente una novedad ya diríamos, principio del siglo XX, en donde los sistemas de información empiezan a influir mucho en la toma de decisiones de los individuos, e incluso podríamos ir hasta antes. Creo que fácil del desarrollo de la imprenta en Europa para adelante, ahí hay como esto empieza a ser como cada vez más notorio, ¿no? Y si te pones peleador, ya desde la aparición de la escritura, también ahí tenés un caso, ¿no? Pero sí es cierto que esta influencia descentralizada y casi que desagregada en individuo a individuo es una novedad que introduce la inteligencia artificial. Esto de que vos puedas ahora salir de la puerta de la radio, poner acá el Waze y que te diga, bueno, cuál es la mejor ruta, y vos sepas, y ahí está la cuestión interesante, ¿no? O sea, y vos sepas que la herramienta de información en la que vos estás confiando, de alguna manera, tiene más y mejor información que la que tenés vos y además la puede procesar más rápido. Ahí está como la clave, ¿no? Porque en eso es distinto, porque de última yo podría decir, el periodista, ¿no? Como hablábamos de la prensa, el periodista tiene más y mejor información. Perfecto. Más discutible. Discutible. Más discutible. Sigue siendo un ser humano, ¿está? Pero probablemente, digamos, si el periodista hizo bien su trabajo, entonces tiene más y mejor información, ¿tá? Ahora, claro, el tema de la velocidad de procesamiento, ahí sí hay una novedad. O sea, lo que tiene la inteligencia artificial, además de tener toda esta masa de información a su disponibilidad, es que la puede procesar en tiempo real mucho más rápido de lo que la voz la puede procesar, ¿no? A mí, de hecho, yo siempre acá cuento una anécdota personal. Yo la primera vez que usé Waze lo usé para ir de casa al laburo. Como para ir testeándolo. Claro, una ruta que hago todos los días. Entonces dije, o sea, en casa al laburo, a ver qué me tira. Y la primera vez que lo utilicé, y me tiró una ruta rarísima, ¿viste? Y yo dije, efectivamente esto está mal, esto todavía no está maduro, no funciona. No está calibrado en Montevideo, pensaste. La apagué y arranqué. Y cuando fui por mi ruta normal, que era la ruta de todos los días, mi ruta habitual, efectivamente había un accidente y estaba cortada. Mi calle clave de cortada para entrar a la universidad estaba cortada. O sea, estaba digamos, el tránsito estaba detenido ahí por un accidente. Y claro, Waze tenía esa información, no se estaba equivocando y efectivamente yo no la tenía. O sea, y la estaba procesando de una manera en que yo no la podía procesar, etcétera, etcétera, etcétera. Y le hagan toda la cadena, ¿no? Uh-huh. En lo que decíamos recién. Bueno, ahí hay un diferencial claro y eso efectivamente, y acá esto está muy presente en el último libro de Eric, en el de La vida espectral. Sí. Lo que empieza a pasar no es que vos empezás como a abandonar tu capacidad de tomas de decisiones. No, empieza a pasar que lo que empieza a suceder es como que la confianza que te tenés a vos mismo en tu capacidad de tomar decisiones sin asistencia de la inteligencia artificial se empieza a erosionar. Entonces es como vos empezás a decir, ¿será? Bueno, lo googleo un poquito, lo googleo primero por las dudas, ¿no? Esto está, en el audio que ustedes pasaban al inicio estaba clarito, ¿no? O sea, ¿será? Bueno, vamos a googlearlo por las dudas, ¿no? Y empezás como una especie de adquirir un acto reflejo en donde googleás por las dudas, googleás por si acaso y googleás porque le tenés más confianza a Google que a vos. Entonces es como... Ahí empezás como a perder. Y no te metiste en lo generativo todavía. Y ni siquiera entramos en lo generativo. Ni siquiera entramos en lo generativo, efectivamente. Sí. Creo que, a ver, ahí es donde esto empieza como... Este proceso se parece mucho más a la famosa gota que horada la piedra, ¿viste? Uh-huh. A la gotita que va cayendo y la va gastando y la va gastando y la va gastando, que a una especie de misil teledirigido que explota todo, ¿no? O sea, es mucho más parecido a eso.
a un espacio donde estaba empezando como a cooptar, a ganar terrenos, y vos decís, bueno, cuando te quisiste acordar, te terminó como cooptando todo el espacio, ¿no? No me quiero ir de Waze, y aprovecho de que este programa se esté emitiendo por YouTube y tenga el chat de YouTube activo, y traslado la pregunta de Sebastián, que dice, ¿por qué la ruta más corta es la mejor? ¿La IA en un mundo capitalista va a poder incorporar a su aprendizaje otras cuestiones que no sea el más corto, el más rico o el más productivo, etcétera? Por ejemplo, dice, que la vereda tenga sol o menos edificios en construcción, o pase por la casa de la mina que me gusta. Será cuestión de programarlo. Y será cuestión de cómo alimentar. Asumo que será cuestión también de cómo alimentemos. Si están los datos, supongo que se podrá. Claro, el tema es, en esa toma de decisiones, cuando vos le preguntes a esa inteligencia artificial si es que ya me va a estar conociendo a mí personalmente, si es que yo le voy a poder dar... Si le diste los likes y ya sabe qué tipo de chiquilinas o chiquilines te gusta, seguramente pueda asociarlo de alguna manera. Habrá que afinar el prompt, digamos. Qué difícil eso. Yo creo que ahí no hay la respuesta. La pregunta no... Perdón, afinaría un poquito la pregunta, que de hecho va muy al punto y es muy interesante, de... No creo que se trate de una cuestión de si la IA va a poder. Que la IA va a poder, seguro que podría. Si la alimentás, digamos. La cuestión es si la IA... No, y acá es donde entramos en el otro gran temón, que es el temón de la gobernanza, control y, digamos, regulación de cómo funcionan estas cosas. Si la IA va a querer. Porque efectivamente todo, digamos, ese tipo de cuestiones, ese tipo de variables que estaba mencionando Sebastián, se podrían incluso empezar como vos se la podrías empezar a alimentar a la inteligencia artificial. Entonces, y la inteligencia artificial podría empezar a tener un algoritmo mucho más, a tener una información para procesar con su algoritmo mucho más personalizada, de acuerdo a que, bueno, si a vos te gusta ir por la ruta más larga, pero te gusta ir por la vereda del Sol, bárbaro, yo te empiezo a recomendar la vereda del Sol. Acá, ¿qué es lo que sucede? Y esto sí está en el libro de Eric de la siliconización del mundo, es que en esto, y acá también cabe decirlo, como en casi todo del Renacimiento para acá, atrás hay un modelo de negocio y digamos, un sistema que tiene como que mantenerse de alguna manera, y ese círculo que suele ser más vicioso que virtuoso, aunque yo soy de los que dice que muchas veces hay muchas vueltitas de ese círculo que son también muy virtuosas, empieza a generar esto, en donde efectivamente, ¿y por qué te tira la ruta más? ¿Por qué primero te tira la ruta más más corta? Y porque lo que la gente más quiere y por lo que la gente más paga eventualmente es por las rutas más cortas y no por las rutas con más veredas del Sol. Igual, interesante, y es que este sistema informático podría también dar lugar a un modelo de negocio diversificado como este, a diferencia de otros modelos informáticos o informativos que no tenían la posibilidad de tener pluralidades de modelos de negocios posibles atrás. Por ejemplo, la televisión. Claro. ¿No? Entonces, una de cal y una de arena. Es cierto que acá hoy tenés un modelo que va por este camino. Ahora, también es cierto que tenés un soporte técnico que te permite que el modelo, si quisiéramos, fuese por otro camino. Claro, ahora hay que querer o ahora hay que ir a jugarle la pulseada a quienes hoy tienen la sartén por el mango en este negocio, de que las cosas empiecen a hacer de otra manera. Y a mí acá, si me permiten, y esto sí me aparta un poco de Eric y lo digo yo, y es una de las cosas en donde sí tenemos alguna diferencia, es... Yo creo que está bien señalar a los CEOs a veces con el dedo y decir, che, acá hay responsabilidad de los CEOs y de los desarrolladores de tecnologías, etcétera. Pero no creo que eso implique necesariamente que haya que responsabilizarlos por todo lo que sucede en torno al desarrollo de la tecnología. O sea, por ponerte un ejemplo, no fue Ford
el que se le ocurrió que había que legislar los excesos de velocidad en las rutas nacionales. Seguro que a Ford no se le ocurrió. ¿Se le ocurrió a quién? A la sociedad organizada que, viendo lo que estaba sucediendo con el automóvil, dijo, che, pará, vamos a tener que poner algunos límites en relación a la velocidad en la que circulan los automóviles, porque si no, esto puede causar algunos perjuicios. Claro. Y lo invitaron a Ford a la mesa y le dijeron, sí, a ver, che, venga usted, señor, y díganos y cuéntenos cómo es que esto funciona, y a ver, y usted también es parte interesada en esta discusión, pero no es el único. Y en ese sentido hay una parte importante donde nosotros hay que empezar a cambiar la mirada en cómo pensamos sobre la regulación de Internet. Esto también está en el último libro de Eric, que es donde él dice, bueno, la parte donde nos estábamos cuestionando a ver si había o no había que regular esto, muy al modelo norteamericano, ¿no? Que decía, no hay que regular nada. Esa parte ya pasó, o sea, ya está. Esa discusión está recontra saldada. O sea, ahora es medio obvio que hay que regular todo esto, ¿no? Claro, la particularidad y el matiz tal vez que planteo es que en el llamamiento que él hace a los ingenieros y a los técnicos, lo hace tal vez con la particularidad de que estas tecnologías funcionan tantas veces como una caja negra que es casi imposible que al influir en el comienzo de esa caja negra, ya después se hace muy complicado, ¿no? Exacto. Entonces ese llamamiento a los, no sé, a una ética de esos ingenieros o técnicos que están construyendo esas cajas negras, resulta particularmente interesante, capaz que en ese sentido. A un llamado en donde evidentemente este tipo de discusiones nunca van a ser unilaterales. O sea, no pueden serlo. O sea, no tienen por qué. A ver, nos pasa lo mismo que a veces nos pasa con la discusión sobre la educación, ¿no? La discusión sobre la educación, ¿quiénes la van a dar? Y si decimos, bueno, si la educación sobre la educación solamente la van a dar los doctores en educación académicos, bueno, probablemente no, o sea, porque efectivamente, digo, la educación va a formar a todos los ciudadanos del país y hay una cantidad de sectores de la sociedad que van a estar interesados en participar de la discusión sobre la educación. Y con esto pasa lo mismo. Esto nos toca a todos. Le toca a la economía, le toca a la academia, le toca a la ingeniería. O sea, efectivamente, estas tecnologías son hoy ubicuas en cualquier ambiente de trabajo. Pensar que solamente vamos a poder dar la discusión sobre un costado es realmente, digamos, bastante miope en ese sentido. Hay que decir, bueno, hay que invitar a una diversidad de gente a sentarse a esta mesa a conversar, y eso suena mucho más fácil decirlo que hacerlo, porque ahí empezás a tener, o sea, el terreno de efectivamente regular en los hechos todo esto es súper complejo. Súper complejo. Mirá que a mí uno de los debates que me fascina en torno a este tema, por ejemplo, es el tema de qué es lo que pasa con la libertad de expresión online, ¿no? Y yo, que estoy del lado de pensar el debate en abstracto, a veces digo, qué suerte que estoy de este lado, ¿no? Pensando en el debate, porque cuando vos vas a ver qué es lo que pasa cuando tenés que empezar a efectivamente tomar decisiones en torno a cosas que en abstracto tenés claras sobre ese debate, te das de bruces contra las maneras efectivas de aterrizar eso, que son súper complejas, ¿no? Súper complejas. En otra dimensión que Eric Sadin es, me parece, meridianamente claro, y no sé si está en lo correcto, como vos bien planteabas, Javier, muchas veces, pero sí ayuda mucho a pensar, es en los aspectos de sesgos, ¿no? Que está recontra presente en esto, ¿no? De inteligencias artificiales responsables, regulación, el tema de ir estirando sesgos que ya aparecen en nuestras sociedades. En eso Sadin es muy claro y dice todo paparruchada, por decirlo yo le planteo estos términos, Javier, vos corregí o amplialo, digamos, pero él es muy claro en decir, quemarse la cabeza con corregir esos sesgos de estos bichos que funcionan de esta manera es por la galería. Y es como que es muy grueso porque, bueno, hay como toda una movida muy grande de gente que quiere hacer las cosas bien y que quiere que esto sea regulado de alguna manera. Él es muy, muy lapidario con argumentos realmente interesantes.
¿Qué pensás de eso? Digo, ¿qué pensás vos y qué pensás de lo que dice Eric? Y que me parece como algo muy, muy grueso también en su obra. A mí este es uno de los lugares en donde sí tenemos acuerdos con Eric, en esto de decir, la pretensión de poder corregir los sesgos es efectivamente una quimera. ¿Por qué? Por dos razones. Si querés, la primera operativa y la segunda como de fondo, ¿tá? La operativa es que una cosa importante que sucede con los sesgos, ¿no? En términos de las tecnologías, sobre todo las de inteligencia artificial, sí, ¿tá? Es que están sujetos a un crecimiento exponencial. Entonces, el sesgo que puede haber estado así chiquito y que se le coló al diseñador, ni siquiera te estoy diciendo el sesgo que el diseñador quizás puso adrede. Te estoy hablando del sesgo que al diseñador se le coló sin que él mismo se diera cuenta. O sea, pongamos toda la buena fe en esto. Vayamos por la hipótesis de la mejor buena fe del diseñador, ¿tá? Para evaluar esa. Incluso cuando empieza a operar, lo que empieza a suceder es que por la lógica matemática a la que están sujetos estos algoritmos, empieza a crecer exponencialmente. Y todos tuvimos una lección magistral de lo que es el crecimiento exponencial durante la pandemia en los hechos, ¿no? Así que entendemos un poquito de qué se trata esto ahora. Y sabemos que efectivamente el peligro de lo exponencial y del crecimiento exponencial es que se nos va de control. Bueno, nosotros tenemos un sistema que funciona en base al crecimiento exponencial, por el cual vemos, digamos, interferidas la mayor parte de nuestras tomas de decisiones en la vida cotidiana. Te diría que prácticamente en un amplio porcentaje, ¿tá? Y cada vez más. Entonces, en términos operativos, intentar impedir eso es ni siquiera ir con un escarbadiente a pelear la guerra. O sea, es directamente autoaniquilarte. Es como correrla atrás eternamente. Esos esfuerzos, es imposible. O sea, no vas a poder. No hay manera, ¿no? Esa es la operativa, es el argumento operativo. Es el argumento operativo. El argumento de fondo, si querés, es como... A mí es el que más me gusta, porque obviamente por algo me dedico a esto. Que es el argumento de... A ver, pero incluso si nosotros pudiéramos operativamente controlarlo. Sí, o mitigarlo. ¿Querríamos? ¿No? ¿Y por qué la pregunta? ¿No? Porque la cuestión acá es... Los sesgos que podemos tener son una característica propia de nuestra humanidad. O sea, todos tenemos sesgos, ¿no? O sea, sí. Mañana a mí me preguntás cualquier cosa sobre Nacional y efectivamente voy a tender a hablarte bien, ¿tá? O sea, quizás ahí tenemos algunas diferencias. Sí. ¿Con Sadén? Sí, no, Sadén es gran hincha de Nacional. Hay que preguntarle. De eso yo ya me he encargado. Tenemos un WhatsApp. Necesitamos un audio de WhatsApp. No, pero pará, te acoto. Me acuerdo Guillermo Monsechi el año pasado, cuando estuvo con nosotros, decía: estos bichos, lo maravilloso de esto es que tenga un sesgo y estirarlo. Exacto, ¿no? O sea, a ver, pero ¿qué es lo que pasa? También en esto, si querés, como en la de fondo, hay un punto en donde nosotros también estamos peleando contra un molino de viento si queremos eliminar los sesgos. ¿Y por qué? Porque es como medio raro, medio difícil. Hay una peli que se llama Gattaca, no sé si la recuerdan. Gattaca, sí, unos cuantos años. 25 sí. años capaz. Exacto. Año 2000 capaz. Sí, por ahí o antes, ¿no? Sí. Ir a googlearlo y mejor no. Mejor no. 99 o 2000, digo, al aire. Ahí, perfecto. Ahí es... Muy buena. Sí, Ethan Hawke, Uma Thurman y Jude Law. ¿Ah? Esa es la película. Y la peli ahí plantea, es una película de ciencia ficción, un universo
pseudo distópico, digamos. Pero bastante normalote. Sí, esto de que viste que está siempre esto de que la distopía siempre es una utopía a vuelta o vista desde otro lugar. Otro día charlamos de esto que me encanta. Pero a ver, y lo que plantean es un universo pseudo distópico en donde lo que hay es como un nivel de avance brutal en ingeniería genética, ¿no? Entonces vos podés efectivamente diseñar, la gente ya diseña a su bebé en lugar de concebir seres humanos a la vieja usanza, ¿no? O sea, tienen sexo, pero el sexo está en otro lugar, ¿tá? Y la reproducción está en manos de genetistas, ¿no? Y hay una frase en la película cuando uno de los personajes va al genetista, ¿no? Y que le dice a uno de a la madre que está digamos, acudiendo a esa cita con el médico, le dice: usted tiene que pensar que esto no es que no sea parte de usted, esto es exclusivamente un destilado de lo mejor de su humanidad. La pelota. Y ahí la pregunta filosófica que cabe es decir, si fuese posible destilar lo mejor de nuestra humanidad, ¿seríamos los seres humanos los mismos sin nuestros peores matices? ¿Hasta qué punto es deseable esa perfección cognitiva, si querés? Porque en este ¿Quién caso... lo determina, además? No, claro, a ver. Y ahí me llegabas a la otra pregunta que es, incluso si nosotros quisiéramos destilar esa perfección cognitiva, como somos seres humanos, en el destilamiento de esa perfección cognitiva también habría un sesgo de pensar nuestra perfección hacia determinado lugar. Y alguien, como Sebastián, nos podría decir: che, pero pará, estamos pensando en la perfección hacia acá, en términos de eficiencia y no en términos de, o no en términos de, o no en términos de cuál. Y la cuestión ahí, y por suerte para esto los filósofos vamos a ir teniendo un trabajo, es que no hay una respuesta para esto. O sea, lo que hay son discusiones. Y en estas discusiones lo que sí hay es posibilidad de acuerdos o imposibilidad de acuerdos. Y en eso a mí también acá sí es, y esto sí está en el que para mí es el libro más interesante de Eric y del cual hasta ahora no hemos hablado, ¿ah? Es le mandan este audio caja negra porque para que Sí, vean que no estaría mal. La verdad que estaría bien. que es la era del individuo tirano, Sí. que es esto de ojo con el peligro de la imposición de, si se quiere, los casi que algunos caprichos tiránicos que empiezan a algoritmizarse y a convertirse en tendencia, en viralidad, y son como o sea, hay un término en inglés que me gusta mucho, se llama whims, que es como esta cosa de, ¿no? O sea, es como una cosa que te vino de repente y como que se te dio por hacerlo y trasca, ¿no? Y fuiste y lo dijiste y eso ahora es viral y esto ahora se convirtió en tendencia y la gente lo replica, ¿no? Y ahí está el éxito. Y ahí está el éxito. Y ahí está el éxito. No sabemos para qué ni qué, pero es el éxito ese. Y justamente, ¿qué es lo que pasa con eso? Lo que eso termina haciendo es que termina anulando los espacios de diálogo y los espacios de discusión y los espacios de consenso y las posibilidades de consenso. Porque ya no importa lo más discutido, importa lo más visto, lo más compartido, lo más likeado, etcétera, etcétera. Y en eso hay una individualidad tirana, casi que te diría infantil en un punto, de decir, hagamos de esto algo popular, ¿no? Hagamos de esto la tendencia. Y ahí sí, ojo, porque yo creo que tenemos un problema. Porque históricamente, por lo menos desde que tenemos memoria, los seres humanos hemos utilizado el lenguaje para intercambiar, para ponernos de acuerdo y para llegar a consensos, negociando ideas, negociando pareceres, negociando puntos de vista. El momento en donde empezamos a romper nuestras mejores herramientas para hacer eso, ojo, cuidado, ¿no? Es como, pará, capaz que esto no hay que... Vamos a tratar de no romper esto, o de mejorarlo. Ahí Jack Dorsey, el ex CEO de Twitter,
antes de venderle Twitter a Elon Musk, empieza a dar una serie de entrevistas donde empieza a decir que él está preocupado por encontrar mejores herramientas, por mejorar lo que él llamaba la salud de la conversación en Twitter. Trata de implementar algunas cosas en Twitter y no da con el clavo y termina vendiéndole Twitter a Elon Musk. Que Elon Musk lo fomenta. Digamos que tampoco es que está con muchas ganas de mejorar la salud de la conversación, ¿no? No creo que crea en algo así como una conversación saludable. A mí ese tipo de movidas sí son las que me ponen un poquito nervioso además, porque justamente es romper con un determinado tipo de mecanismo que es por ahora el único que conocemos que nos ha llevado a tomar algunas decisiones medianamente consensuadas y medianamente parejas para todos. Porque si no, el otro modelo es China, ¿no? Claro, el mega control estatal. Exacto, ¿no? Y es la China imperial, funciona de esa manera, pero lo que pasa es que tenés que tener presente de que eso se enmarca en una cultura milenaria que funciona en base a criterios que son diametralmente opuestos a los nuestros. Para un chino la idea de derechos humanos individuales es otra. No, es ridícula. O sea, es como, no importa el individuo, importa el colectivo, mucho más que el individuo. Y si para que el colectivo triunfe hay que aplastar al individuo, aplástese. Y esto que te estoy diciendo, que a nosotros nos suena como escandaloso y como ¡guau! Los chinos te lo dicen como... Sí. Para nosotros está clarísimo. Javier, para ir cerrando, ¿qué es lo que te huele bien y qué te huele mal en esto de la inteligencia artificial? ¿En qué lugares ves que la cosa puede andar bien y en qué... Los que andan mal creo que ya estuviste bastante hablando, pero... Bien. A ver, de los que andan mal creo que me quedo con los últimos. Pensemos en algunos en los que pueda andar bien. Creo que... voy a mencionar 2 o 3 usos que he visto y que algunos de los cuales soy usuario que me parecen interesantes. Uno que quiero mencionar particularmente es el uso de la inteligencia artificial en educación. Creo que hay que cambiar rápido hay que pegar un volantazo rápido en cómo estamos pensando el aterrizaje de la inteligencia artificial en educación. La estamos pensando muy en manos del estudiante y hay que empezar a pensarla mucho más en manos del docente. Creo que la inteligencia artificial en manos del docente puede tener muchísimas virtudes para acelerar procesos que a los docentes nos cuestan mucho trabajo y tiempo, y que son parte de un proceso para poder llegar a un resultado mucho más importante. O sea, la capacidad la cantidad de, digamos, de procesos de revisión de trabajo que los docentes tenemos que pasar para poder llegar a un momento que es el más importante, en el que nos sentamos con un estudiante y le decimos: Carlitos, Juanita, acá vos estás haciendo esto y en realidad capaz que sería mejor que dejaras de hacer más de esto, hicieras un poco más de esto otro que estás haciendo y pusieras un poco más de foco acá. O sea, para llegar a ese lugar, que es el lugar en donde nos importa llegar, que es el espacio de mano a mano con la persona y poder hablar e intercambiar, a veces los docentes nos perdemos en el camino y terminamos haciendo una devolución que es: esto está mal, esto está mal, esto está mal, andá de vuelta y mejoralo. Y el estudiante termina diciendo: pero ¿cómo? Pará, ¿y por qué? Y no entiendo. Entonces, creo que lo que pasa ahí es que como nos lleva mucho trabajo darnos cuenta de qué es lo que está mal y qué es lo que está bien, no nos resulta tan fácil a veces, y me incluyo porque esto nos pasa a todos, dar el paso hacia el otro pedazo, ¿no? O sea, decir, bueno, mirá, charlemos acerca de cómo vos podés mejorar tu proceso de aprendizaje. Y en eso la inteligencia artificial, quizás en manos de docentes, ahorre mucho tiempo. Exacto, y consultando también a docentes en los procesos de desarrollo, pueda ser muy beneficiosa para mejorar los aprendizajes de las personas, que creo que es súper importante. Y te dije, voy a mencionar 2, que uno era el de la docencia. Eras usuario, dijiste. Ah, gracias. Muy bien. La palabra usuario me dejó... Bien. Me dejó picando. Y creo que ahora
yo hace poco empecé a usar una herramienta que se llama Obsidian, que es una herramienta que se utilizaba... ¿Cómo se llama? Obsidian. Es una herramienta, es un programa que funciona en Markdown, que es un lenguaje de programación bastante amigable para aprender, incluso para quienes no sabemos nada de programación, y que permite, digamos, como generar una pequeña base de datos personal hiperlinkeada entre distintos tipos de notas, ideas, etcétera, etcétera, etcétera. Es un programa que está teniendo como mucha popularidad. Es personal, digamos. Uno va anotando sus personal. Ideas, proyectos, cosas. Exacto. Vas tirando todo para ahí adentro y lo que el programa te da fácilmente es una interfaz que te permite como linkear, ¿no? Entonces un gran bloc de notas interconectado. Exactamente. Un gran cuaderno hiperlinkeado, interconectado. Y entonces vos lo que vas, digamos, es como una especie de gran cuaderno. Y que obviamente va creciendo como toda buena base de datos. Cuanto más datos vos tenés, mejor es la base de datos. Y ahora, este programa, como casi todos los software que existen hoy en día, está empezando a incorporar herramientas de inteligencia artificial y herramientas de inteligencia artificial generativa. Entonces, este programa está incorporando algunos plugins que a vos te permiten ahora preguntarle a este programa, al cual vos le estás tirando ideas tuyas todo el tiempo, decirle cosas como: che, decime qué pienso yo de esto. ¿Eric sabe que estás usando esto? Sí, sabe, y bueno, nos peleamos horrible con esto. Sí. ¿Ah? O sea, porque es como, a ver, decime qué pienso de esto. Y claro, va leyendo sobre tu propia base de datos. ¿Él lo usará en su intimidad? No creo. Pero igual, para mí en este caso puntual, es una buena respuesta de decir que tanto Eric como Javier, bueno, están estudiando respecto de la materia y bueno, hay que adentrarse un poco. Eric no, le dijo. Ya sé, pero digo, hay que estar en campo también. Sí, claro. Sí, seguro. A ver, hay que estar probando las herramientas, hay que estar viendo y también, ojo, saber cuáles son los riesgos. Yo creo que, volviendo al tema de los sesgos que hablábamos hace un rato, yo creo que una de las respuestas de Eric que a mí me gusta mucho es decir: che, mirá, en lugar de empezar a preocuparte para solucionar el sesgo y para sacarle el sesgo, empezá a darte cuenta, a saber de antemano que cualquier cosa que vos vas a utilizar tiene un sesgo. Y tratá de darte cuenta rápido cuál es el sesgo y usar eso, y seguir utilizando esa herramienta o no en función del sesgo. De la misma manera en que si vos me dices a mí, me vas a preguntar siempre sobre los partidos nacional, te vas a dar cuenta de que mi sesgo va a ir para ahí y vas a elegir no preguntarme más sobre los partidos nacional si no querés escuchar ese tipo de opiniones. A ver, y es válido. ¿Te acordabas del gol del Lolo del principio que hablamos? No me acordaba, un golazo, la verdad. Ahí está el sesgo. Igual, mal que me pese, un golazo del Lolo en la era Tavares. Muchísimas gracias, Javier, por estos minutos y estamos en contacto. Un gustazo, muchas gracias por la invitación. Vamos arriba.